actúa, falla rápido, saca el producto que tengas y ya lo mejorarás. No se puede estar 6 meses para sacar un producto. Si lo puedes sacar en menos, tener un mínimo producto que esté bien y sacarlo, a ver cómo responde el mercado. Hola, yo soy Nuria Pastor y junto a Unai Sánchez fundamos Vitalera. El propósito de Vitalera siempre ha sido poder conectar la salud de las personas desde su hogar con sus especialistas y sobre todo anticiparnos a prevenir los riesgos de recaídas basados en datos médicos. Escoltar el mercado, cómo se innova en un sistema resistente al cambio. Bueno, yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? Al final, nuestro sistema sanitario es un sistema muy insostenible, ¿no? Y hay que estar un poco por encima de lo que se viene, pero también entendiendo lo que necesitan. Y creo que nuestro equipo ha sido un equipo que ha estado o ha intentado estar siempre, ¿no? Entendiendo a los profesionales, desarrollando lo que necesitaban en cada momento y siendo muy valientes. Y también haciéndolo desde la evidencia clínica, por supuesto, y con todo lo que es el marcado CE y el certificado que ese tipo de soluciones necesitan. ¿Nos podrías contar cuál es la finalidad de Vitalera? La finalidad de Vitalera al final es conectar todo lo que le pasa al paciente desde su domicilio donde esté con su centro sanitario o con su aseguradora. Hay muchos datos que cuando yo estaba trabajando como investigadora en el hospital vi que perdíamos y no entendía cómo esos pacientes que yo veía iban antes a urgencias que no a visitarse con su especialista, o cómo podría ser que pues, una bajada de tensión, que realmente era un síntoma muy sostenido en el tiempo, pues no se diagnosticaba, ¿no? Como la enfermedad que tenía, y todas esas frustraciones de ver que esos pacientes pues, no tenían el seguimiento que necesitaban, hizo que naciera Vitalera y que siga creciendo a día de hoy. ¿Y cómo ha evolucionado el producto? ¿Nos podrías explicar en qué consiste exactamente y cómo ha sido ese camino hasta llegar hasta donde estáis ahora mismo? El producto ha evolucionado muchísimo, ha transicionado de ser pues, simplemente una plataforma de seguimiento a ser un ecosistema, ¿no? Donde incluso sensores y empresas líderes en sensores se pueden conectar a nuestro ecosistema y facilitar ese dato que recogemos de casa del paciente, como por ejemplo pues, de tensiómetros, wearables y otros tipos de sensores en la historia clínica, ¿no? Entonces, esa evolución yo creo que ha sido gracias a haber detectado necesidades, a habernos anticipado y haberle dotado también de herramientas al sistema que permitieran notificar cuando algo no estaba yendo bien, ¿no? Por parte del paciente. ¿Cómo ha sido esa implementación de vuestro software en distintos mercados? ¿Cómo ha sido ese salto a Estados Unidos, a España, a otros mercados? Sí, el salto ha sido yo creo que casi natural. O sea, nosotros empezamos muy nicho, porque al final pues muchos hospitales, centros médicos, aseguradoras nos decían, ¿no? De trabajar con ellos, pero la diferencia entre nosotros, ¿no? Como país y a lo mejor Estados Unidos, donde realmente la sanidad es privada, es mucho más ineficiente porque hay mucha gente que no puede acceder a una sanidad de calidad, nos hizo entrar, ¿no? Y colaborando con otras empresas como por ejemplo pues Harvard Medical School, Beth Israel de Carnegie Medical Center allí en Boston, nos hizo entender que había todo un universo, ¿no? De posibilidades y bueno, y también con partners muy estratégicos, ¿no? De empresas de allí que realmente quieren tener productos buenos de calidad de Europa y certificados, y también ha sido la manera de ir creciendo y de estar creciendo. ¿Cuál es la importancia del seguimiento remoto de la salud de los pacientes? Sí. Aproximadamente el 54% de la población adulta tiene una enfermedad que necesita un seguimiento, una enfermedad, por ejemplo, como la hipertensión, una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, un EPOC, y la población pues está envejeciendo, no está siendo más joven, ¿no? Entonces, todo este tipo de patologías lo que generan es un sobrecoste al sistema sanitario, porque al final, cuando el paciente realmente está ya muy mal es cuando va al especialista o pasa por urgencias, cuando tendría que ser al revés. Estás mal, empiezo a observar con esos sensores, esos datos que me notificas que hay algo que no está bien. Y ese es el cambio que hace Vitalera, el anticiparse a esas recaídas, y hemos demostrado, ¿no? Con muchos centros hospitalarios e incluso comunidades que reducimos un 40% los reingresos, un 33% las visitas a emergencias, y todo eso es pues porque el dato que damos en la alerta pues es clínica y da una información pues muy útil para el profesional. La brújula.
¿Qué rumbo sigues para subir el listón de tu equipo con cada nueva incorporación? Una pregunta. Nosotros internamente siempre hemos tenido una filosofía que es que hay que subir la media, ¿no?, de cada persona que venga. Eso no significa que sea ni más nivel ni menos, simplemente que a nivel de persona y a nivel de lo que va a aportar el equipo suba, nos haga subir un poco el de nivel, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado mucho a intentar siempre buscar cómo podemos mejorar también como equipo, pero también individualmente, porque al final creo que también hay un proceso personal que se desarrolla, que es muy importante seguir. Entonces, el raising the bar, que se llama, nos ha ayudado mucho en el proceso también de selección a entender cuáles eran las personas que necesitaba el equipo o necesita y cómo poder mejorar el equipo. En una empresa y en un entorno que cuida tanto el talento y su desarrollo, ¿cómo es el sistema de recomendación interna? Muy buena pregunta. Nosotros internamente también hubo un punto en que hemos empezado, ¿no?, a querer tener más recomendación por parte de los propios empleados, ¿no? Al final, nadie mejor que los propios empleados nos pueden referenciar y eso al final pues lleva una serie, ¿no?, de benefits y para quien recomienda bien y para la empresa, ¿no? A veces encontrar candidato o la candidata ideal es difícil, especialmente para el rol que pongas, ¿no? Hay roles más complicados que otros quizás, pero siempre al final es una apuesta por ambas partes. Entonces, que vengan recomendados directamente por otras personas da más confianza y la condición es dos condiciones. Una, que realmente cumpla las funcionalidades, pero si no las cumple también hay sus consecuencias. No se puede recomendar a cualquiera, ¿no? Porque entonces si no, te correrías el riesgo de que hubiera un pool de empleados que realmente pues no cumplía sus funciones, ¿no? Entonces eso es un poco el estándar. A ver. La luz. ¿Cuándo te diste cuenta que tu idea podría cambiar la vida de las personas? Vamos a encenderla. Yo creo que en el momento en que empezamos a tener clientes que además son hospitales, a ganar licitaciones también públicas, ¿no?, entrar a competir con grandes players en el sector y trabajar con empresas como pues, aseguradoras grandes, etcétera. Yo creo que es ahí cuando realmente te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene un valor, no para solo un tipo de usuarios hospitales, sino que realmente tiene un valor a nivel escalable, ¿no? Yo creo que también el hecho de que, por ejemplo, Harvard Medical School esté colaborando con nosotros y de alguna manera ante muchas otras compañías, ¿no?, quiera hacer este camino con nosotros, creo que significa mucho, ¿no? Porque bueno, creo que es realmente porque lo que estamos haciendo es útil para ellos, ¿no? Y ya te das cuenta de que esto no es solo una idea, no es solo un proyecto, sino que esto tiene que escalar y es en esos momentos donde dices, ostras, esto es serio, ¿no? Y ahí ya es como que te das cuenta del impacto que estás haciendo con los usuarios. Estamos hablando de cuidar a personas en todo momento. ¿Recuerdas el primer paciente que utilizó el producto de Vitalera? Siempre me acordaré del primer paciente y mira que tenemos casos y siempre nos cuentan cosas, pero yo creo que Miguel siempre lo voy a tener en la cabeza. Cuando empiezas, además haces de todo. Estás en el teléfono, estás en soporte y me acuerdo perfectamente un verano hablando con su hija y con él, dándole de alta, explicándole y al final casi nos hicimos, yo creo que amigos, porque también me explicaba, técnicamente nos explicaba pues todo, su proceso, ¿no? Y Miguel siempre me voy a acordar de él. De hecho, una vez fuimos a ver al hospital y le invitamos a tomar un café porque, bueno, aparte de que tenía 89 años y muchas veces se dice, no, es que la gente mayor no sabe utilizar la tecnología. Miguel era, vamos, un crack. Siempre me acordaré de él y gracias a él hemos tomado muy buenas decisiones de producto y yo creo que él sin darse cuenta nos ha inspirado. Este es una de pan. Siendo investigadora, ¿cómo te has adaptado al mundo de los negocios? Muy buena pregunta. Yo realmente creo que al final tienes que aprender, ¿no? Como cuando me he ido a vivir afuera, que he tenido que aprender de las cosas y es verdad que quizás desde el hospital tampoco había un proceso definido o desde el centro de investigación de cómo pasaba, ¿no?, a una investigación, un posible doctorado a ser una empresa. Eso todavía creo que estamos un poco lejos, pero al final pues aprendiendo haciéndolo y de los demás, de gente. En el camino hemos tenido gente muy buena de empresas muy grandes que nos ha ayudado desinteresadamente a hacer mejor las cosas, a pensar pues en clave de negocio y creo que de esas personas que nos están acompañando y nos han acompañado
hemos aprendido mucho y haciendo. ¿Qué nos podrías contar sobre el modelo B2B en salud? El B2B en salud es difícil, pero al mismo tiempo es muy gratificante. Tienes que conocer muy bien cómo funciona un hospital, tienes que conocer muy bien sus procesos, tienes que cumplir con los procesos, no solo entenderlos, sino cumplir con las certificaciones médicas. Y al final, la herramienta que estamos dando a los hospitales, a las aseguradoras y a las clínicas o empresas de MedTech no es una herramienta cualquiera, o sea, es una herramienta que permite tomar mejores decisiones clínicas, ¿no? Y tiene que estar certificada. Entonces, bueno, la hemos tenido que también certificar y adaptar. ¿Y cómo os ha ayudado la humildad intelectual en este sentido para validar vuestro producto? Sí, me gusta este concepto mucho y lo utilizamos mucho internamente, el concepto de humildad intelectual, que es que aquí no hay nada aprendido. O sea, nadie viene aquí con las ideas aprendidas, por mucho que venga de donde venga. Todos estamos en el mismo barco remando y hay que adaptarse y hay que aprender e implementar muy rápido para sobrevivir. Yo cada vez que tomamos una decisión, ya sea de producto, de compañía, la tomamos en esa clave, ¿no? De aquí todo el mundo suma, pero eso, las ideas al final pues tienen que servir para adaptarnos mejor al negocio y a lo que viene. Coche, podría ser de mi hijo. A ver. A la carrera y con los niños pequeños, ¿qué aprendiste en Estados Unidos? Muchas cosas. Justamente esta mañana cuando venía me acordaba cuando estuvimos en Estados Unidos y claro, al final pues me llevé a la familia allí, ¿no? A mi hijo de 2 años y a mi marido. Los dos trabajamos, tenía que levantarme muy pronto, tenía que cruzar todo el centro casi para ir a llevarlo a la guardería, cada vez a las 7 de la mañana, con el frío que hace en Filadelfia. Pues bueno, o sea, realmente ha sido una experiencia muy buena, pero también ha sido muy intensa. Allí aprendes mucho a la mentalidad que se tiene, ¿no? En Estados Unidos y entiendes también cómo funciona el sistema. Yo siempre digo que es un MBA Express de negocios porque son muy buenos vendedores los estadounidenses, pero también a nivel de vida es más competitivo y es más duro que a lo mejor estar en otros países. ¿Qué nos podrías contar del miedo al fracaso en la cultura estadounidense? A mí me encanta porque allí emprender lo ven de otra manera y lo ven realmente así. En las barbacoas, cuando hablas con la gente y le dices, estoy emprendiendo, he montado esta empresa, estamos en esto, todas las conversaciones que hemos tenido cuando estábamos allí y nos invitaban es muy típico, ¿no? ir de barbacoas, lo valoran como muy positivo y siempre intentan crear realmente conexiones, ¿no? Incluso los fines de semana, más allá de lo que ellos hacen. Y creo que esta mentalidad más hustle, que se llama allí, que eso también lo vi mucho en San Francisco cuando fuimos, actúa, falla rápido, saca el producto que tengas y ya lo mejorarás. Eso a mí me enseñó mucho de que hay que ser muy ágil. No se puede estar 6 meses para sacar un producto o 6 meses para sacar una feature si lo puedes sacar en menos y más ahora con todas las herramientas que hay. Y creo que eso lo hemos aprendido mucho, ¿no? De Estados Unidos, de esa mentalidad de no te tengas tanto miedo en el error, no solo a nivel de negocio, sino también a nivel de sacar nuevas cosas, que no significa hacerlo mal, sino hacer un mínimo producto que esté bien y sacarlo, a ver cómo responde el mercado. ¿Dirías que tu experiencia en Estados Unidos ha multiplicado tu espíritu emprendedor? Yo creo que quizás sí, por supuesto, y también me ha hecho entender que hay gente que está dispuesta a sacrificar mucho. También vengo de una mentalidad de que en la vida, si realmente no arriesgas, no vas a ganar nada, ¿no? En cualquier ámbito de tu vida. Pero es que allí lo ves y gente que a lo mejor ha fracasado mucho, luego lo vuelve a intentar y le ha ido bastante bien. Y historias de todo tipo que nos contaban, ¿no? Allí fuimos a Charleston, que está en el sur, y nos explicaban, ¿no? Amigos conocidos nuestros que allí la primera no le salió bien, pero que la segunda sí, y un poco toda su experiencia y te das cuenta de que sus vidas nunca son, ¿no? Solo lo que brilla, sino que también hay muchas historias de fracaso, pero que lo explican desde un punto de vista totalmente natural y como, mira qué bien que pasé por eso tan malo que ahora, ¿no? He llegado aquí. Y a mí aprender de esa gente y que lo vean así, ostras, te da mucha fuerza también. Esta me gusta. Ser líder y madre versus ser madre del equipo. Muy bien.
Hay una frase que me dijo una empresaria que admiro mucho, que tiene una gran empresa de cosmética. Cuando iba a ser madre me dijo: Nuria, yo las mejores trabajadoras que tengo siempre contrato a madres porque son muy organizadas y entonces sé que lo que me van a decir lo van a hacer. Y creo que tenía razón, porque al final las madres tenemos muy poco tiempo. El tiempo que no tenemos lo tenemos que estar con nuestros hijos, ¿no? Me hizo ver todo de, ¿no? Que nos lo pintan a veces como la madre ya en época laboral se retira y ya está. Creo que no. Creo que, al menos a mí, me ha ayudado bastante a entender que la gestión del tiempo ha de ser más eficaz de lo que ya intentaba hacerlo, ¿no? Sin convertirte, evidentemente, en la madre del equipo. Sí que es verdad que te da, yo creo que también, o al menos a mí me ha pasado, una visión más de entender a la gente con otros puntos de vista, cuando también pues tienen hijos, ¿no? Y entiendes que tienen que cogerse pues sus horas y tal, pero la parte de organización, por ejemplo, y gestión del tiempo, que esto con Factorial lo hacemos mucho, y la flexibilidad, ¿no? De que puedas salir a la guardería o lo que sea, creo que es algo que te da también mejores skills de organización y sí, al final lo veo como una ventaja ahora. ¿Podrías decir, ya teniendo un equipo con alguna madre dentro, que eso le imprime como un carácter más eficiente y más enfocado en su misión? Sí, yo creo que también la responsabilidad, ¿no? Al final, tú tienes una responsabilidad dentro de la empresa, que son tus objetivos, pero también tienes una responsabilidad fuera de la empresa, que es la familia, ¿no? Entonces, las personas que al final tienen esas responsabilidades y, por ejemplo, llega a las 5 y tienes que ir a buscar a tu hijo, ¿no? Entonces sabes que a las 4 se tiene que acabar o si no, pues yo creo que sí. Es verdad que en mi equipo hay más padres que madres, pero sí. Semáforo. Luz verde para la IA en el sector sanitario. Yo creo que sí. Creo que las cosas cuando se hacen certificadas y bajo un punto de vista clínico que lo avale la evidencia, no estamos tan lejos. Pero también es verdad que no todo vale. O sea, al final, si tomas una decisión clínica que está mal, estamos hablando de la vida de una persona y estamos hablando de que esa persona le puedes poner un riesgo, ¿no? Para eso existe pues las agencias del medicamento, que es por ejemplo, con la que nosotros hemos pasado el marcado CE, y otro tipo de agencias que tienen que velar por la calidad del producto. ¿Qué riesgos dirías que tiene el autodiagnóstico mediante ChatGPT? Bueno, es que, a ver, ChatGPT al final es una herramienta muy buena. El tema es que, claro, no está certificada como producto sanitario. Sí que es verdad que justo hace 2 años, antes de que se hiciera tan viral, en Boston ya lo comentaban gente que estaban en el board de Microsoft, ¿no? De que para cuándo un ChatGPT con producto sanitario. Pero no está hecho para diagnosticar y creo que todavía nos queda un poquito para eso, pero hay otras soluciones de IA que no están ya nada lejos. ¿Qué sería necesario a nivel de datos generados por el paciente para que una inteligencia artificial sí que pueda ofrecer toda esta información tan valiosa y tan precisa que puede ofrecer una empresa como la vuestra? Sí, yo creo que los datos tienen que ser de calidad. O sea, al final, la base de todo es que los datos vengan de fuentes fiables. Si tú creas una IA en base a una fuente no fiable o que tenga sesgos o que no contemple la diversidad, que no contemple diferentes géneros, diferentes variables que son una realidad, estás creando una IA contaminada y te puede salir una IA muy peligrosa. Por eso existe en el mundo sanitario la investigación y la certificación, sin que ello tampoco sea una obsesión, ¿no? Las startups médicas tienen que certificarse, pero no tienen que hipercertificarse, tienen que cumplir la certificación que necesitan y ya está. ¿Puede haber confianza en un equipo cuando no hay libertad para hablar de desacuerdos? Hombre, yo creo que los equipos tienen que tener momentos incómodos como fuente para transformar mucho el equipo y hacerlo mejor, ¿no? Y hay conversaciones incómodas que hay que tener para superar la confianza, ¿no? Y creo que hay un principio que es la transparencia que tiene que reinar. Nosotros en los momentos más complicados, en los momentos menos complicados, creo que han tenido que pasar estas conversaciones incómodas y creo que eso es muy interesante, especialmente cuando desarrollas, ¿no? Es normal que hayan diferentes opiniones, pero siempre tiene que haber esa libertad de entender, esa humildad intelectual de la que hablábamos, de que cada uno tiene su conocimiento y es totalmente, pues eso, libre, ¿no? Pero que estamos para aprender, ¿no? También para sacar una conclusión y para que hayan desacuerdos y probar y si no, pivotar o salir con otra feature. Aunque Vitalera trabaja en modo remoto,
¿Cuáles son esos esfuerzos que realizáis vosotros para que los equipos se pongan cara, se conozcan, se toquen? Sí, o sea, intentamos vernos, ¿no? Al menos una vez en el quarter. Sí que tenemos, el hecho de estar en remoto pues te permite tener gente de diferentes sitios y creo que es una gran ventaja porque hay mucho talento que no está solo en las grandes capitales, sino que también está fuera. Y sí que al menos pues vernos, ¿no? En X tiempo pues nos ayuda un poco a humanizar más, pero el hecho de estar remoto tampoco quita que seamos muy productivos y que que podamos sacar cosas, ¿no? Porque yo creo que al final hay una metodología de trabajo y una organización dentro de la flexibilidad de que tenemos realidades de padres, madres bien organizadas, pues se pueden gestionar muy bien en remoto. ¿Podrías contarnos algún ejemplo concreto en el que tú te dieses cuenta del valor real de la solución que estabais creando, más allá de Miguel? Sí, yo creo que el hecho de que empresas grandes como Occident, Harvard, el Hospital Clinic o hospitales muy grandes confíen en nosotros, creo que es ahí cuando empiezas a ver que ya no es solo pues, unos cuantos pacientes que están contentos, ¿no? O unos médicos que realmente ven que esto es útil, sino que son empresas que realmente confían y apuestan y que implementan ese tipo de soluciones. ¿Cuál dirías que es el papel de Unai, en este caso el CTO de Vitalera? Yo a Unai lo admiro mucho porque creo que ha sido capaz de entender muy bien la problemática que tiene nuestro producto y crear unas soluciones que den valor. Al final nuestra empresa es una empresa muy de producto y especialmente antes de la pandemia pensó, ¿no? De vamos a abrir esto a que se puedan conectar terceros y gracias a eso hoy la infraestructura y el diseño, digamos, también basados en API nos permite conectarnos con historias clínicas. Si esa decisión, esa visión no la hubiera tenido, no nos hubiéramos podido conectar y probablemente a lo mejor incluso hubiéramos muerto porque no hubiéramos podido crecer, ¿no? Con empresas grandes. Y creo que Unai ha tenido una visión y tiene una visión muy importante y es una pieza fundamental. Y bueno, y es una suerte trabajar con él. Hablas de que Vitalera es una empresa muy de producto. ¿Qué mecanismos tenéis internos para asegurar semanal, mensualmente, de que todo el mundo está alineado? O sea, los Mondays es un punto importante donde comentamos pues, cómo ha ido la semana y qué va a venir. Y luego están los dailies, cada unidad de negocio, tecnología, pues la parte más de scoping business, donde es analizar un poco, ¿no? Vale, qué es lo siguiente, qué son las prioridades y por qué estamos tardando a lo mejor tanto en algo, por qué estamos bloqueados y cómo lo podemos mejorar. Es un poco revisar esas tres cosas diariamente y ya luego automatizados con herramientas como las vuestras o gestores más de tareas. ¿Cómo se asegura en un equipo remoto y diverso que todo el mundo entiende el porqué, la visión, la misión de la empresa? Yo creo que sobre todo en la etapa de elección del personal, que realmente haya esa motivación por formar parte de una empresa con un propósito y un impacto. Y luego también hay que reforzarla, ¿no? Nosotros cada vez que los hospitales nos envían vídeos de pacientes, nos envían casos, eso os motiva mucho. Tenemos un canal donde vamos compartiendo las historias en nuestros propios clientes y es súper gratificante y realmente da fuerzas. Eso motiva muchísimo, ¿no? Al equipo y a la gente que está desarrollando también el producto. ¿Te habrías llegado a imaginar en algún momento, en tu etapa de investigadora, que en ese momento, hacia unos años en adelante, estarías cambiando la vida de gente en Brasil, en Estados Unidos o en España mismamente? Yo creo que no, pero siempre teníamos las ganas y el propósito de hacer algo más que no se quedara en una investigación. Y creo mucho también que hay momentos donde el propósito se ajunta, ¿no? En este caso con Unai, que fue la persona con la que fundamos Vitalera, y fue en ese momento donde dos propósitos se juntaron y ahora es lo que es, pero creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado.